porque lo que quería que viéramos en el departamental pasado era precisamente que conocieran la forma en la que pueden determinar algunas propiedades físicas de los materiales. Son aproximaciones y tienen cierta certeza, digo, el margen de error es muy pequeño porque pues toma como base la información que cada material tiene. Me llama mucho la atención que en el examen determinaron el módulo de elasticidad en perpendicular del aluminio, del núcleo de aluminio. Y bueno, deberían de haber recordado, o bueno, no sé, quizás ya tienen un rato que no ven este tipo de términos, pero un material homogéneo, como es el aluminio, como es el agua, como es los materiales que forman un compuesto y es un compuesto homogéneo, y todos los metales, por ejemplo, tienen ciertas propiedades que son implícitas o son intrínsecas de ellos mismos, y es entre ellas el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad es un valor que cada elemento tiene independientemente de si presenta o no cavidades huecas, porque pues estás evaluando el material en sí. Entonces, me sorprende que les haya dado el valor eh, el mismo, pero eso se debe a que el material es completamente homogéneo. Y también otra cosa que observé en el examen fue que solo una persona hizo el análisis de la compresión. Solo una persona dijo, este material se puede utilizar porque estos materiales están hechos para ser sometidos a compresión y solo este lo cumple de los tres. Y bueno, esa era la conclusión a la que quería que llegaran. Muchos decían, sí, los tres. No, acuérdense que los materiales que tienen fibras a lo largo de este material, pues generalmente se utilizan a tensión, porque es donde se da el mayor aprovechamiento de la propiedad mecánica que estamos buscando, que en este caso es la tensión. No tendría ningún sentido hacer un material que sería sometido a compresión con fibras que están diseñadas particularmente para ser sometidas a tensión. Hay algunas aplicaciones que utilizan fibras unidireccionales, pero son más utilizadas para fenómenos de flexión. Y pues ustedes saben que la flexión pues tiene la combinación de la tensión y la compresión. Entonces ahí pues están haciendo como una ganancia de una propiedad al sustituir un material. Sin embargo, estrictamente hablando, para un fenómeno de compresión de entrada, o sea, el análisis empieza por identificar que solo uno de los tres materiales se utiliza para eso, que son los materiales tipo sándwich. ¿Por qué? Porque la espuma básicamente hace la amortización de esta carga. Entonces, ya con eso, ya por ahí debimos haber empezado con nuestro análisis. Y bueno, finalmente la respuesta te la da el problema, que sí hay una mejora significativa. Pero a lo que quiero yo llegar con eso es que sí, ok, muy padre, ya tenemos una propuesta, ahora cómo lo voy a sintetizar, ¿no? Y ese es el sentido de esta unidad, de este departamental. ¿Cómo voy a sintetizar un material compuesto y cómo lo voy a caracterizar? Esas son como las dos grandes cosas que vamos a ver este departamental. Y para eso, pues tenemos los procesos de manufactura. Déjenme les comparto mi pantalla. Porque antes de ver los procesos de manufactura, que son tenemos que ver, pues, de dónde parten. Y me di a la tarea de buscar una serie de videos y quiero que los vean muy bien y al final vamos a hacer el análisis de cada uno.
Yo espero que los podamos concretar todos el día de hoy. Si no, bueno, pues ya nos vamos a ir. Los vamos a tener que dejar un poquito pendiente y la próxima clase continuaremos. Antes de que yo les aborde o empecemos a ver específicamente los procesos de manufactura. Y bueno, para este departamental vamos a usar al menos 3 referencias. Tengo ya, creo que cargado unos libros aquí, pero los voy a revisar para ver si son los que vamos a necesitar, para que les vayan dando una ojeadilla. Bueno, los procesos de manufactura, pues son un montón. Aquí yo los tengo ya algunos precargados, pero lo que quiero que revisemos antes de empezar es cómo se obtienen las materias primas, ¿sale? Sobre todo como para que tengan idea de cómo se usan, por qué se usan, todo eso. Vamos a empezar con... Ay, no puede ser. Déjenme lo actualizo. Estoy trabajando en la otra compu que la tengo aquí atrás. Y tarda un poquito en actualizarse. Pero bueno, mientras vamos viendo ese del Kevlar. ¿Para qué sirve el Kevlar? ¿Alguien me puede decir? Mientras. O les pregunto. Pues tiene una buena resistencia al corte y lo usan para los cascos de los bomberos. Así es, Ivonne, muy bien. Los utilizan para equipo de protección, como los chalecos antibalas, los cascos y material de blindaje. En sí, la fibra es una fibra plástica, pero tiene una propiedad que es muy resistente al impacto y al corte. Entonces, vamos a ver este video y mientras voy a seguir buscando los otros porque no lo actualizo aquí. Y voy pegando las ligas, ¿sale? Pero por lo pronto, quiero que vean este video y al final les voy a hacer un par de preguntas. Me dicen si sí lo pueden ver. Ay, papá, ¿cómo te consientes? Lo mejor de todo es que no me costó nada. ¿Y si te alcanzan las llamadas? ¿Pueden ver el comercial? Sí, doctora, así se ve. Ok, bueno, va. Voy a ver que tratar de quitarlo rápido. Tú dime qué harías si tuvieras un montón de minutos para llamar a quien tú quieras. No, hombre, por supuesto, internet para que te conectes donde sea. Wow, mañana voy por uno. ¿Ya voy? Pues voy. Con un plan 300 de Telcel tienes lo que necesitas. Descubre todo lo que puedes hacer con tu Telcel hoy. Estamos en las oficinas de DuPont, aquí en la Ciudad de México. Estamos con Enrique Quirarte. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Pues presúmenos que lo que es Kevlar. Yo no sabía que era de DuPont. Ahora llegué y me sorprendí que la tecnología Kevlar es de DuPont. Hasta hay smartphones ahora con Kevlar. Explícanos qué es el Kevlar. Bueno, el Kevlar es una fibra sintética inventada y patentada por DuPont en los años 60, de forma muy simple y a lo mejor tratando de explicar para tu auditorio. Es un filamento continuo, un hilo amarillo que es 5 veces más fuerte que el acero y resistente hasta 380 grados de temperatura, y por eso hoy es usado en muchas aplicaciones automotrices y de balística, que es la aplicación que hoy más se escucha o la que más llama la atención.
Exactamente, y como más llama la atención, aquí tenemos, bueno, chalecos antibalas, tenemos como catálogo. Explícanos primero este catálogo que tienes aquí, puras fibras y puros, bueno, tejidos diferentes de Kevlar. Te cuento muy rápido el concepto de un chaleco antibalas. Es colocar este producto que desarrolló DuPont Kevlar en una especie de un tejido muy especializado, como pueden ver aquí en este catálogo de productos. Y todos estos tejidos especializados cumplen una función específica y trabajamos con fabricantes de chalecos antibalas para hacer una configuración o diseño para generar el mejor chaleco que se adecue a las necesidades de protección de los usuarios finales. Consiste básicamente en colocar varias capas de este tipo de telas y eso es lo que brinda hoy protección en un chaleco antibalas. Ahora me imagino que hay calibres y pesos, ¿no? Y también cuánto pesa, igual es muy pesado, qué tipo de balas me resiste un chaleco antibalas. Las soluciones que hoy existen son soluciones muy innovadoras. Toda la industria ha estado trabajando para generar soluciones más ligeras y más cómodas de usar. Hoy en día un chaleco puede estar pesando menos de 2 kilos, ser muy fácil de usar y muy cómodo, y existen diferentes niveles de amenaza. Normalmente tú diseñas un blindaje automotriz o un chaleco antibalas dependiendo del nivel de amenaza que quieras cubrir. Normalmente el argot de la industria es utilizar el Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos, que establece que existen niveles desde el 2A hasta el 4 para los diferentes tipos de blindaje, tanto automotriz como de chalecos antibalas, y lo que hoy usa la mayoría de las personas por brindar el nivel de protección óptimo es un nivel de protección balístico 3A, que protege contra calibres 9 milímetros, 357, 40 Smith & Wesson y Magnum 44. Básicamente este nivel de protección de chaleco antibalas de menos de 2 kilos, nivel 3A, protege todas las armas cortas y algunas subametralladoras como MP5 y Uzi, que utilizan municiones de tipo 9 milímetros. Para el blindaje automotriz tenemos una nomenclatura similar que les puedo mostrar también sobre los diferentes niveles de blindaje, y también nuestras soluciones llegan hasta nivel 3A. Otros niveles mucho más altos necesitan materiales como el que recientemente adquirimos, polietileno de ultra alto peso molecular, en el anuncio que hizo DuPont la semana pasada. Y bueno, ahora platícanos, aquí tenemos los diferentes pues, aplicaciones para los autos, que lo veo un poco más delgado y es un poco más grueso. ¿Para qué más o menos sirven? Normalmente, dependiendo del calibre que se quiera proteger, se diseña un panel balístico. Este panel es colocado dentro de la parte opaca de un vehículo después de haber diseñado un blindaje específico para el modelo de vehículo. Este panel está diseñado para el nivel 3A y hemos desarrollado algunos productos que en combinación con otros materiales como este pueden parar calibres mucho más altos, como calibre 30 y algunas subametralladoras, y calibres tipo AK-47, 7.62 por 31 y por 59. Okay, y ahora pasemos a los chalecos antibalas, que los tenemos aquí. Tenemos unos negros, unos blancos. ¿Para qué sirven? Bueno, vamos a hacer algo aquí interesante. Hay una duda o pregunta siempre importante de qué es un chaleco antibalas y cómo funciona. Vamos a ver qué es lo que hay adentro, porque esto es digamos, la placa que va aquí, ¿no? Obviamente adentro del chaleco, etcétera. Pero pues nada más se ve negro, se ve flexible, pero yo quiero qué es lo que hay aquí adentro. Y vamos a abrirlo. Dos temas importantes antes de abrirlo. Siempre está diseñada una cara de impacto, que es la que tiene que estar mirando hacia el frente donde vendrá el impacto, y en la parte trasera los chalequeros registrados ante esta norma, que existen pocos en México y con los que hoy DuPont trabaja, especifican el nivel de protección de un chaleco y la caducidad del mismo, que hoy día es de 5 años. Pero bueno, espérame, antes, nos habías dicho 3 puntos antes de abrirlo, importantes en un chaleco, ¿no? Que sirva para 3 cosas. Normalmente cuando tú quieres usar un chaleco o diseñas un chaleco, lo que estás buscando son 3 cosas principales. Una, con el menor peso posible, con la mayor área de cobertura y con el trauma o impacto más bajo, diseñar la mejor solución para tu cliente con el costo más bajo. Una vez enfocado en esos 3 puntos importantes, tú vas a diseñar en base a las alternativas de productos que DuPont tiene, el tipo de chaleco que vas a fabricar. El trauma es básicamente qué tanto va a
perforar o a impactar tu cuerpo una bala después de haber sido parada por un chaleco antibalas. La forma en la que funciona un chaleco antibalas es una barrera entre la bala y tu cuerpo. Esto no significa que no vayas a recibir un impacto. La bala no va a pasar el chaleco, pero tú vas a recibir un impacto por la energía y el momento de energía que tiene la bala. Este momento de energía o impacto no puede ser mayor a 44 milímetros según la norma estadounidense, porque después de 44 milímetros existe un alto riesgo de tener algunos daños interiores que pudieran causar la muerte. Materiales como los que ya mencioné, XP, son tecnologías que han sido desarrolladas para disminuir esto hasta 35 milímetros, 10 milímetros por debajo de lo que hoy establece la norma. Ahora sí vamos a abrir. Bueno, pues estoy abriendo el chaleco antibala para que puedan ver lo que hay adentro de él. Disculpen que me tarde, no soy experto cortador, pero adentro de un chaleco antibalas lo que hay, como mencionábamos, es un panel de blindaje fabricado con tejidos de Kevlar y diseñados para parar una bala, ¿no? Esto es un chaleco antibalas, este es un tejido de Kevlar. Dentro de este paquete o configuración balística hay más de un tejido y en la parte posterior algunos materiales adicionales para disminuir el trauma y el impacto de una bala, ¿no? Existen muchos tipos de chalecos. Hay chalecos que están diseñados para ser usados abajo de la ropa, hay chalecos que están diseñados para ser usados arriba de la ropa y normalmente hay chalecos que están diseñados como este que está aquí para fuerzas tácticas, que normalmente tienen espacios adicionales para colocar placas de protección para niveles más altos de protección balística. Más o menos, bueno, pues cuánto cuesta, si se puede conseguir en cualquier tienda. Existen muchas soluciones diferentes, como mencionaba, de chalecos antibalas, pero hoy día un chaleco antibalas puede estar desde los $600 hasta los $1,000, $1,500. Hoy es un producto especializado que solo se puede conseguir a través de las empresas certificadas y autorizadas por la SCP para fabricar este tipo de productos balísticos y bueno, son materiales o productos que hoy tienen uso para Fuerzas Armadas y Fuerzas del Orden Público. Pues muchísimas gracias, Enrique. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algunos consejos? Las personas que están interesadas en este tipo de chalecos, obviamente en el Kevlar, el uso, pues protección, ¿no? Quiero finalizar con el mensaje de DuPont, es poder brindar este tipo de tecnologías que hoy existen para romper dos paradigmas que existen en el mercado mexicano, que es que un chaleco es muy caro y que un chaleco es muy pesado e incómodo, y poder brindar mejor protección para las fuerzas del orden y militares dentro de México para que puedan desempeñar mejor su trabajo. Muchas gracias, Enrique. Pues ya saben, por $600 no está nada mal salvar tu vida. No. Perfecto. ¿Qué les pareció? A ver, cuéntenme. ¿Cómo piensan bueno, qué piensan de este video? ¿Se imaginaban que sí era como uno de sus usos? No, yo sí pensaba que eran placas de acero que se ponían en el chaleco, que nada más servía como un compartimento para meter las placas y que eran muy pesados. Uh-huh. Sí, de hecho, hay muchos modelos que los hay, como lo comentaba el cuate al final, ¿no? Que depende del grado de protección que tú ocupes o necesites. Pero antes los chalecos eran muy pesados, llegaban a pesar hasta 30 kilos, precisamente porque estaban como provistos de un montón de cosas y capas que amortizaban muy bien el impacto. Pero hoy por hoy es una estrategia que tiene un alto valor agregado en el mercado y sobre todo pues en la parte de la seguridad, ¿no? Entonces, sí es un área de oportunidad o de crecimiento. Pero bueno, lo importante de esto es recalcar pues que es una fibra de plástico sintetizada. Y lo que les comentaba del cómo se corta el Kevlar, pues me encontré que me llamó muchísimo la atención. Hay una forma manual de hacer
el corte del Kevlar. Ahorita les digo cómo, a ver si ustedes lo saben. Pero, pues me encontré me da mucho la atención, es un video muy sencillito. Y es porque es un material que tiene una alta resistencia al corte. Pues básicamente van cortando de uno en uno. Porque es muy difícil de cortar. Por su alta resistencia al corte que la fibra tiene. Entonces, antes de elaborar un material compuesto, pues tenemos que pensar en este tipo de cosas. Básicamente tiene que ir de uno en uno. Para lograr el corte de la pieza. En un contexto manual, cuando ustedes quieran elaborar un material compuesto con fibra de Kevlar, tienen que tomar el entramado y tienen que tomar una línea de fibras de Kevlar y las tienen que retirar completamente del tejido, una línea. Y sobre esa línea que marcaron, así en un corte de 90 grados, o sea, la fibra en este sentido, van así como mis dedos. El corte siempre tiene que ser así. Si ustedes tratan de cortar en el sentido de las fibras, nunca lo van a poder cortar. Entonces hay que quitar, hay que retirar un cúmulo de fibras y sobre esa marca que deja ir haciendo el corte. Tienen que utilizar tijeras muy afiladas para lograr su corte. Eso es por un lado cómo se hacen o cómo podemos conocer un poquito del Kevlar. Y por otro lado, pues el carbono, la fibra de carbono. El carbono se presenta en toda una variedad de formas útiles, desde grafito a carbón pasando por diamantes, por no mencionar que constituye la base de la propia vida. El 18% del cuerpo humano está formado por esta sustancia. Pero con un poco de creatividad, este elemento increíble se ha vuelto más versátil si cabe en forma de fibra. Es un material 5 veces más resistente que el acero, pero que pesa menos de la mitad. Y no, lo que acabo de decir no es imposible. El proceso comienza con una fibra plástica elaborada con miles de filamentos finísimos que se modifica químicamente para formar una cadena perfecta de átomos de carbono. Esta máquina enorme alinea docenas de fibras que a continuación pasan por un horno de oxidación. Un par de minutos a temperaturas de 250 grados consiguen que las fibras se unan con las moléculas de oxígeno del aire. Esto reorganiza la estructura atómica de la fibra y la hace más resistente al calor. A medida que las fibras se oxidan, se van volviendo negras y ya están listas para un proceso denominado carbonización. Los hornos calientan las fibras en una mezcla de gas libre de oxígeno que expulsa los átomos que no son de carbono y transforma los de carbono restantes en cristales estrechamente unidos. Estos se distribuyen por la fibra longitudinalmente y le confieren su resistencia. Las fibras pasan ahora por un baño de agua con carga eléctrica que raspa su superficie para prepararlas para absorber la resina. Entonces se aplica una capa de resina ligera que reforzará el vínculo químico de las fibras con la resina de moldeado, que es más densa.
Las fibras se conocen en este paso como hilo de fibra de carbono, que puede tejerse para convertirlo en una tela o mezclarlo con resina y darle la forma deseada. Esta forma de fibra de carbono se conoce como pre-preg y son láminas impregnadas con resina listas para ser moldeadas. La resina es una mezcla de epoxi, varios endurecedores en polvo y acelerantes. Una máquina aplica una capa fina de resina sobre papel, que se ha pretratado con un agente liberador para evitar que el producto final se pegue a él. Otra máquina agrupa entre 200 y 300 hilos de fibra de carbono en una tira gigante de fibras llamada red. La anchura y grosor de la red determina las dimensiones de la lámina pre-preg. Se montan 2 rollos de papel con resina en la máquina de impregnación. Una resistencia calienta la red para ayudarle a absorber la resina antes de emparedarla entre 2 láminas de papel impregnado. Unos rodillos calentados a alta presión se aseguran de que la resina penetra en los millones de filamentos de fibra de carbono. Unas planchas de refrigeración convierten entonces la resina líquida en un gel y después se retira el papel. La parte superior de la lámina se cubre entonces con una película de poliéster. Esto impide que la lámina de fibra de carbono se pegue sobre sí misma al enrollarla sobre una bobina. Una muestra de la fibra debe pasar el control de calidad. La muestra se pesa, se trata con productos químicos para eliminar la resina y se pesa de nuevo para comprobar que la relación fibra de carbono-resina es correcta. El laboratorio analiza también muestras del compuesto de resina de fibra de carbono. Para medir su resistencia a la tracción, el ordenador registra la fuerza que puede resistir antes de romperse. La fibra de carbono ya está lista para convertirse en productos que necesitan ser ligeros, duraderos y resistentes al calor. Desde turbinas eólicas a piezas para coches e incluso palos de golf. Y que demostrarán que este material está sin duda a la vanguardia de la ciencia. Gracias. ¿Alguien sabe cuál es la fibra precursora de la fibra de carbono? ¿La fibra de vidrio? No. ¿Cuál es? No, doctora, ni idea. Muy bien. Entonces, tarea. El lunes me van a decir cuál es la fibra precursora de la fibra de carbono. La blanca, esa con la que empieza el proceso. Me van a investigar. El grafito, Yo sí esa sé de cuál es, grafito. pero voy a decir. ¿Grafito no es, teacher? ¿Mande? ¿Grafito no es? No, Chris. Pero bueno, eso se los dejo de tarea. Lo revisamos la próxima clase. Y aquí les voy a presentar otra. Son los diferentes tipos de fibras. Y este es el hilo poliéster, el que se utiliza para hacer la ropa. El reciclado de botellas de plástico está cambiando el tejido de la sociedad porque esas botellas se transforman en hilo de poliéster. Con el hilo de poliéster reciclado se fabrica un material que se utiliza para hacer calcetines, lanas y otros productos. Algo que da una nueva perspectiva al poliéster. Este se elabora con petróleo. Por tanto, el reciclado supone un ahorro de este recurso tan preciado.
Transforman los residuos industriales de poliéster a la izquierda y las botellas de plástico en pequeños fragmentos. Los pulsos de aire caliente remueven los fragmentos que adquieren una capa dura. A continuación, un secador elimina la humedad que debilitaría el producto final. La capa dura impide que se pegue entre ellos y favorece el proceso de secado. Un tornillo sin fin hace pasar los fragmentos por unos tubos calientes donde se funden y transforman en un líquido espeso. El poliéster reciclado fundido ya está listo para ser convertido en hilo. Será presionado por esta platina que se parece mucho a la alcachofa de una ducha. Forma parte de un dispositivo que se denomina tamiz de hilado, que incluye además un filtro de malla, una placa metálica de distribución y partículas diminutas de metal para un filtrado extra. Es importante eliminar las impurezas que podrían deteriorar el producto reciclado. Atornillan la tapa del tamiz de hilado e insertan un conector de metal. Precalientan el tamiz para que el poliéster no se endurezca mientras fluye a través de él. Y a continuación lo transfieren a una de las aberturas a través de las cuales fluye el poliéster líquido. Hay decenas de aberturas como estas y en todas ellas se inserta un tamiz. Los 68 agujeros diminutos de cada disco dan forma de filamento al poliéster. Al salir, se enfrían y endurecen. Cada uno es 5 veces más fino que un cabello humano. Los filamentos que se parten cuando el equipamiento arranca o se para, se guardan en una caja grande para ser reciclados de nuevo. Los demás convergen y son encauzados hacia el interior de una guía que junta todos los filamentos en un solo hilo. El hilo pasa alrededor de unos rodillos que los conducen a un compartimento donde el aire lo zarandea para enredar los filamentos y que queden unidos. Una devanadora enrolla el hilo a una velocidad superior a los 200 km por hora. Después entra en escena un vehículo autónomo. Las devanadoras cambian de posición y del vehículo automatizado emerge un uso largo que recoge el hilo para seguir procesándolo. Colocan una muestra de cada tanda de producción sobre unas hebras de hilo negro que hacen que el hilo más claro destaque. Deshilachan ambos extremos de los hilos con una cuchilla para que sea más fácil examinarlas en el microscopio. El técnico visualiza la imagen aumentada en una pantalla y cuenta el número de filamentos. En esta fase, el hilo está duro como si fuera hilo dental, pero no seguirá así por mucho tiempo. Esta máquina arrastra el hilo de poliéster sobre unos rodillos de goma calientes. El proceso lo estira y realinea las moléculas. Otras máquinas lo retuercen y después se envía a unas devanadoras automatizadas. Ahora el hilo de poliéster reciclado se parece menos al hilo dental y más a la lana. De botellas de plástico y residuos industriales al hilo de poliéster, la transformación se ha realizado en un par de semanas. Ahora, este hilo reciclado que está listo para el mundo materialista contribuirá a que el consumismo suponga el menor despilfarro. Muy bien. Entonces, la resina poliéster y el hilo poliéster son materiales que se obtienen de diferentes mecanismos de polimerización. Un mecanismo fomenta o fortalece la obtención de resinas termofijas, que en este caso es la resina poliéster.
Y por otro lado, la polimerización por etapas promueve la obtención de poliéster flexible o termoplástico, que es el caso de estos hilos. Bueno, también es otro tipo de filamentos que se utilizan para la obtención de materiales compuestos. Y bueno, no encontré andaba buscando un video de cómo se hacen los filamentos de vidrio, pero vamos a ver de cómo se hace el vidrio y luego ya les explico cómo se obtienen las fibras, ¿ok? No ajusten su televisor. Lo que están viendo ahora, en teoría, tiene que ser difícil de ver. Aquí, en Así se hace, nuestro trabajo consiste en explorar los objetos cotidianos que nos rodean y averiguar cómo se hacen. Pero empecemos por dejar algo muy claro. La fabricación del vidrio es cualquier cosa menos sencilla. El uso del vidrio se conoce desde tiempos de los egipcios, hace 4000 años. Pero no se usaba en la construcción, sino solo para proteger objetos pequeños. Más adelante, los romanos serían los maestros en la fabricación del vidrio y sus métodos se usarían hasta el siglo XVIII. Pero a finales del siglo XIX, el vidrio dejó de ser un objeto de lujo para convertirse en un material de construcción tan común como el acero y el hormigón. El vidrio se fabrica a partir de varias materias primas mezcladas con agua. Estas materias son arena silícica, carbonato sódico, dolomita, piedra caliza, nefelina sienita y sulfato sódico. El proceso comienza vertiendo en una tolva fragmentos de vidrio reciclado con nueva materia prima. Todo ello se fundirá. La mezcla de materiales sale en un flujo continuo con destino a un horno de gas. La temperatura dentro del horno es de 1500 grados centígrados. Tiene capacidad para 1500 toneladas de vidrio fundido. Cada día se usan 500 toneladas. En esta cámara de regeneración se precalienta el aire de combustión a 1000 grados. Los materiales de la mezcla comienzan a fundirse y hay que remover el vidrio fundido. El homogeneizador mezcla el vidrio para igualar la temperatura. En unas horas se realizará el vertido. En la industria del vidrio, esta máquina se conoce como rodillo superior. El vidrio se vierte en un baño de estaño líquido en el que flota. Ahora es un material blando que se moldea formando una cinta. Todo el equipo del baño de estaño se enfría con agua para que no se rompa con el calor. Cuando sale del baño, el vidrio está a 600 grados. Hay que enfriarlo una vez más. Se encarga esta máquina. Esta enorme cinta de vidrio mide 3,3 metros de ancho. La cinta de vidrio entra suavemente en los rodillos y se va enfriando gradualmente. El vidrio aún está blando. Las marcas que vemos son las huellas que deja el rodillo superior. El vidrio debe tener un grosor uniforme y este escáner láser lo mide con una precisión de centésimas de milímetro. El vidrio ya está bien duro. El siguiente paso es cortarlo. Este rodillo ultraduro de carburo de wolframio hace una muesca longitudinal antes del corte. Después se hacen las muescas transversales según las dimensiones pedidas por los clientes. El vidrio, ya precortado, se separa fácilmente. Las tiras de vidrio se separan y continúan su viaje por la cinta transportadora.
rodillos cortan los bordes de la cinta de vidrio. El vidrio sobrante cae en un recipiente. Posteriormente, se reciclará. Estos rodillos forrados de goma guían las láminas de vidrio hacia el departamento de inspección. Cuando llegan para la inspección, estas inmensas láminas de vidrio se manipulan cuidadosamente y se colocan en vertical. El vidrio se inspecciona con lámparas fluorescentes en busca de defectos. Una vez inspeccionadas, las láminas se trasladan una a una y se almacenan en vertical. Para la fabricación de vidrio se necesitan varios días. Ahora ya está listo para la entrega. El calor ha transformado ingredientes sólidos en vidrio transparente. Muy bien. No sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, algo que le haya llamado la atención. Yo, doctora, de este último video de lo del vidrio, ¿por qué la inspección se tiene que hacer en vertical y el almacenamiento también en vertical? O sea, porque hace como énfasis en eso, ¿no? ¿O es nada más porque sí? No, sí tiene cierta lógica y es por los mecanismos de difusión. ¿Se acuerdan de los mecanismos de difusión? Cómo los átomos se van moviendo a través de los metales, difusión en sólido. Bueno, en un contexto horizontal, la pieza sufre el fenómeno de pandeo y eso hace que se pueda digamos que es más fácil que sufra una ruptura por impacto que si lo tienes de manera vertical. Y eso es por un lado. Por el otro lado es porque ocupan menos espacio, es más seguro tener la pieza de forma vertical. Yo pienso que es por eso, por seguridad, pero entre otras cosas, las piezas sufren pandeo y al sufrir pandeo es una concentración de esfuerzos y al sufrir concentración de esfuerzos es más fácil o en más riesgo que se fracturen. Y acuérdense que una de las grandes desventajas que presentan este tipo de materiales pues es la resistencia, la muy pequeña resistencia a los impactos. Entonces, si tú tienes la zona en una concentración de esfuerzos, la impactas, es más fácil que truene. Y cuando lo tienes en una posición vertical, la posibilidad de que esté sometida a una concentración de esfuerzos es menor. Digamos que la pieza está más relajada, por decir algo, o por decirlo de esta manera. ¿Sí, Saúl? Sí, sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? ¿No? Yo, doctora, pero va en referencia a lo del Kevlar. A ver, dime, Boris. Cuando le ponían ¿cómo llamarlo? Como esa capa en los vehículos, ¿es nada más por protección al impacto? O sea, como para balazos y así, ¿o también ayuda como en un choque? Bueno, es que ambas cosas son un fenómeno de impacto. Y sí debería de ayudar en cuanto a un impacto por choque, porque digamos que está diseñado para que no sufra deformación. Pero la diferencia es que en impacto por balística es un impacto puntual más pequeño y un impacto por choque
pues abarca una superficie más grande. Entonces, sí hay una contención en la deformación de la pieza de forma general. Imagínate un bumper, llega alguien y le da un golpe por detrás y se deforma. Hay la posibilidad de que la pieza sufra una menor deformación. Sin embargo, pues hay un daño que no puede ser recuperado. Entonces, en ese sentido, estrictamente hablando, no hay un beneficio de colocar esa pieza solo para proteger tu automóvil por impacto con un choque. Entonces, si te fijas, ese proceso de protección se utiliza más para automóviles blindados que son sometidos a impactos por balística, porque el proceso en sí es muy costoso. Entonces, de todos modos la pieza se va a deformar, vaya, digo, es muy difícil que la pieza se mantenga en su forma original. Entonces, bueno, no tendría sentido utilizarlo para proteger por impacto de automóvil. De hecho, para proteger por impacto de automóvil se utilizan otras estrategias. Ahorita en los bumpers, no sé si lo saben, pero todas las que son las fases delanteras y traseras en algunos automóviles ya están hechas de fibra de vidrio. Hubo un tiempo en el que la fibra de vidrio se utilizó para tunear la nave, ¿no? No sé si les tocó ver que traían como unos aditamentos en las llantas traseras y esas se hacen con fibra de vidrio. Y la fibra de vidrio es más resistente al impacto en ese sentido que la fibra de Kevlar. Entonces, porque como les digo, al final del día se va a deformar de todos modos, pero pues el Kevlar es más caro que el vidrio, entonces por eso se utilizó el vidrio. Pero digamos que no estaba tan bien dominada la técnica, que el acabado de estas piezas es muy... es complejo porque genera muchas burbujas el moldeo manual y tiene una superficie que puede tener un buen acabado superficial, pero la otra no. Entonces eso limitó un poco sus aplicaciones, pero hoy por hoy ya existen técnicas que te minimizan el contenido de burbujas, los acabados superficiales son más limpios, más homogéneos. Entonces se ha retomado el uso de la fibra de vidrio como polipropileno para hacer fases en automóviles. Entonces esa es una técnica más barata que utilizar Kevlar. Entonces si tú quieres como prevenir un impacto balístico, que es un impacto puntual, pues te conviene usar Kevlar. Pero si lo quieres para amortizar un golpe por choque de auto, pues no, en realidad no te conviene usarlo. Vale, gracias, doctora. De nada, Boris. ¿Alguna pregunta más, chicos? Y las preguntas que quiero que investiguen o que traten de analizar de estos videos, vimos la fibra de carbono, bueno, no les dije. La fibra de vidrio se obtiene cuando la pieza, en lugar de sacar esta barra o esta lámina que hacen en el video, ven que está todavía en fundido o en fase líquida y empiezan a sacar placas. En este caso, para hacer la fibra de vidrio, hacen lo mismo que hicieron con las fibras de poliéster. Pasan a través de este tipo de dispositivos con pequeños orificios donde la fibra de vidrio, en este caso, la fibra de vidrio cae por gravedad. No es necesario hacer como presión para que caiga. Ella solita cae porque pues es como el agua. Entonces,
va cayendo y va formando estos pequeños hilos que son muy, muy delgaditos. Y en cuanto salen, con respecto a la velocidad, se enfrían a temperatura ambiente. Cuando estos filamentos caen hacia un recipiente, ya están completamente fríos. El vidrio tiene una transferencia de calor muy grande, entonces disipa básicamente casi instantáneamente el calor. Entonces estos filamentos, no sé si lo han hecho. Cuando tengan la oportunidad, pídanle a sus papás un soplete, si es que alguno tiene, y agarren un pedacito de vidrio, pero con mucho cuidado, ¿ok? Porque eso es muy caliente. Y hagan de cuenta como el plástico, lo calientan y se deforma. Entonces lo estiran y obtienen este filamento que es muy delgadito, como más delgadito que una aguja. Y se enfría, ¡pum! Ya se enfrió y quedó como si fueran pequeñas, no son agujas porque son más delgaditos todavía que las agujas, como las espinitas de los cactus, así súper delgaditas. Y de entrada, cuando la fibra de vidrio no está preparada con resina, algún tipo de resina poliéster, resina epóxica, no es tan filosa, por decirlo así, no tiene tanto filo, pero cuando le ponemos resina, esto se endurece y puede llegar a sentir corte o se puede cortar las personas con este tipo de materiales cuando los combinamos las fibras con la resina. Pero en sí, no sé si han visto, hay unos juguetes que venden que les dicen, es que es fibra óptica, y luego prenden un poquito y pasan a través de estos hilitos y se ve así como bien bonito todos los hilitos prendidos de colores. Hagan de cuenta que más o menos así es como la textura que se siente de esta fibra de vidrio. Y bueno, pues así se hace, o así es como se obtiene ya en la siguiente etapa de la obtención de la fibra. Entonces, las preguntas que quiero que se contesten es, ¿por qué analizamos estas 4 fibras distintas? Y cuáles son los mecanismos que se utilizan para obtener las fibras. Así que vean los videos y los describan, ¿no? Pues aquí se utilizó un alto horno con cierta temperatura, aquí se utilizó un sistema de estirado, o aquí se utilizó un sistema de fundido, o no sé, es cómo se obtiene en sí la fibra. Y quiero que hagan este cuadro comparativo con las 4 fibras. Y van a hacer un análisis comparativo de las propiedades mecánicas. Van a hacer el análisis determinando cuál es mejor que cuál. La fibra de carbono tiene un mayor módulo que la fibra de vidrio, o es la que tiene un mayor módulo con respecto a las otras 3. Quiero que investiguen valores, ustedes que los investiguen y hagan el comparativo. No necesito que incluyan el valor de cada una, sino que me digan cuál es la diferencia en estos valores. Y la tercera o cuarta cosa, no me acuerdo cuál voy, es que me digan dónde se utilizan estas fibras en un avión. ¿Ok? Entonces la primera es, ¿por qué analizamos estas 4 fibras? Número 2, una tabla comparativa. Bueno, la número 2 es las técnicas de obtención, qué máquinas se utilizaron, qué condiciones, todo eso. La número 3 es el cuadro comparativo de las propiedades mecánicas. Y la número 4 es el uso de estas fibras en la industria aeronáutica.
específicamente en un avión. ¿Esa tarea es para de hoy en 8? No, para de hoy en lunes. Ah. Tienen 2 días para hacerla. ¡Qué brillante! Bueno, y pues antes de dejarlos ir, vamos a seguir viendo la siguiente información, ya para darles como entrada. Doctora, yo tengo una... Dime, Saraí. Por la parte de analizar las 4 fibras, ¿a qué se refiere? ¿Por qué nos centramos en el análisis de estas 4 fibras para la elaboración de materiales compuestos? O sea, pues, hay una cantidad impresionante de fibras que se pueden utilizar, pero ¿por qué estas 4? ¿Por qué vidrio? ¿Por qué Kevlar? ¿Por qué fibra de carbono? ¿Y por qué la fibra de poliéster hace alusión a las fibras orgánicas? Entonces, ¿por qué estas 4 fibras en particular? Y quiero Ok, que sea como la idea en su campo de acción. Ustedes van a ir a un taller de mantenimiento y probablemente les toque estar en algún momento en un taller de manufactura de materiales. Entonces, ¿por qué ustedes se decantarían en el uso de estas 4 fibras? ¿Por qué no otras? ¿Sí, Sarai? ¿O no? sí, ya, muchas gracias. De nada. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Y no se les olvide también, como una tareita aparte, cuál es la fibra precursora de la elaboración de la fibra de carbono. Bueno, entonces como ya vimos, las fibras tienen un proceso de manufactura que es externo al proceso de manufactura de materiales compuestos. Y si se fijaron, mucho de la respuesta está en lo que les voy a contar ahorita. Se utilizaron equipos para la obtención de un solo material de manera homogénea. Las fibras de carbono, todas las fibras son iguales. El laminado, pues todo es igual, pero si se fijaron en el laminado de fibra de carbono, el pre-press, como le dicen en el video, lleva ciertas etapas, pero en sí la fibra de carbono se obtiene con el uso de altos hornos, la obtención del vidrio también con el uso de altos hornos, la fibra poliéster con un proceso se llama reblandecimiento o termoformado de plásticos. Y me falta otra. El Kevlar, bueno, pues el Kevlar también es un proceso de termoformado. Entonces, esas son técnicas que se utilizan de manera convencional para la obtención de materiales. Sin embargo, para la obtención de un material compuesto no es igual de sencillo porque tenemos materiales de diferentes características, incluso de diferentes estados de la materia, que en un equipo sería muy difícil consolidarlo en una sola etapa. Entonces, se fijaron en el preimpregnado. Primero, por un lado, hacen la fibra, la caracterizan, la obtienen, obtienen sus propiedades que están buscando. Hay diferentes grados de calidad.
Entre ellos pues está el ultra alto módulo, lo de alta resistencia, pero ya después esta parte se dedica a la elaboración de la fibra y esta la traslada a otro proceso que es la manufactura del preimpregnado. Entonces, la manufactura de materiales compuestos está orientada a la obtención de estos materiales a través de varios procesos. Y primero, pues es necesario localizar las materias primas, que en este caso son las fibras y las resinas, que en esencia son los materiales que más se utilizan. En un contexto industrial, la obtención de laminados es una gran área de trabajo en la que se obtienen estos laminados en una gran cantidad de industrias. Se utilizan en la industria de la construcción, en la industria aeronáutica, en la industria militar, en la industria de diseño de automóviles, bla, bla, bla. Incluso para hacer una bicicleta, pues se utilizan laminados. Entonces, digamos que es el boom en la manufactura de materiales compuestos. No quiere decir que la única forma de obtener materiales compuestos o este tipo de materiales compuestos, porque tenemos el hormigón, que es un material compuesto, particulado, que se utiliza en la industria de la construcción, pero digamos que no es tan específico el proceso. Y se podría decir que es un moldeo manual. Entonces, los materiales compuestos no pueden obtenerse a partir de procesos convencionales de manufactura de productos terminados. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos para la elaboración de un preimpregnado o de un laminado, tenemos una resina que es líquida y una fibra que es sólida. Entonces, eso hace que de forma convencional, como obtendríamos, no sé, los filamentos de poliéster o las carcasitas de los carros de aluminio que algunos carros utilizan, o el rin en sí del aluminio, pues solo es un proceso de vaciado y ya obtienes el rin, ¿no? En este caso no, hay que pasar por ciertas etapas para lograr la obtención de este material compuesto. En la industria aeronáutica, en esta imagen, espero la encuentren en internet, habla del A380 y la gran cantidad de aplicaciones que tiene en torno a todo el avión. Ya sé que el A380, por ahí me comentaron que ya está como que ya no se va a producir. Sin embargo, pues sí es un punto de referencia para analizar cuáles son las zonas y qué tipo de materiales se utilizan en estas zonas, específicamente de materiales compuestos. Por ejemplo, el ala está elaborado con vidrio termoplástico y, por ejemplo, la cubierta superior de las vigas del suelo con polímero reforzado con fibra de carbono y utilizan una técnica que se llama pultrusión. La vamos a ver nosotros al rato. Y luego, otro que se llama RTM. El flat del panel de pista, que es un polímero reforzado con fibra de carbono, utiliza una técnica que se llama moldeo por transferencia de resina. Y luego, por ejemplo, el carenado del motor utiliza el mismo tipo de material compuesto, que es polímero reforzado con fibra de carbono, pero utilizan una cosa que se llama colocación automática de fibras, que es para la obtención de preimpregnados. Y encintado automático. Aquí le dicen encintado automático al ATLP. También lo pueden conocer como, lo pueden investigar como enrollado filamentario, que es como una técnica para la obtención de perfiles circulares.
Y bueno, pues así como pues hay un montón de aplicaciones, pero lo que cambia es la forma en la que se obtiene, aunque se obtiene el mismo material. En todos es fibra de carbono, material polimérico reforzado con fibra de carbono. Todos dicen lo mismo. Entonces, a excepción de que el amarillito, debe de ser Kevlar seguramente. Ay, no. Aquí. Sí, aquí son tejidos sin ondulaciones. Se utiliza mucho Pero en algunas aplicaciones, pues también se utiliza el Kevlar y en algunas otras se utiliza el vidrio. Y como les decía, pues partimos de esto, ¿no? Nosotros tenemos esta clasificación general de los materiales compuestos y tenemos toda esta gama de combinaciones posibles. Sin embargo, para nosotros es importante que nos centremos siempre en los reforzados con fibras y estructurales. Y bueno, como les decía al principio, los materiales compuestos se consolidan a partir de materias primas que poseen diferentes propiedades y estados, como es el caso de las resinas, que son líquidas, y las fibras son sólidas. Entonces, pues eso hace que una máquina sola no puede hacer el proceso. Necesitamos prepararnos primero para obtener nuestro material compuesto. Y bueno, aquí las materias primas son el Kevlar, el vidrio, el carbono, me faltó el poliéster, porque es poliéster termoplástico y poliéster termofílico, no son dos cosas diferentes. Ahora, pues ¿cómo los unimos? Para unirlos existen muchas técnicas de obtención de materiales compuestos, pero las más comunes son las siguientes. El primero es el moldeo manual. El moldeo manual es el que ustedes utilizan para aeromodelismo, por ejemplo. No sé si alguien estuvo en el taller de aeromodelismo. Necesitan tener una pieza determinada y utilizan este tipo de técnicas. Consiste en la aplicación de capas sobre un molde y la adición secuencial de capas de fibra. El moldeo manual es la técnica más antigua que existe para la obtención de materiales compuestos. Es una técnica que no requiere o no representa un alto control de propiedades mecánicas. Dime. ¿Sí, Saray? ¿Alguien hasta aquí tiene alguna o voy muy rápido? No, doctora, era Lugo que estaba prendido su micrófono. Ok. Muy bien, gracias. Entonces, este proceso es uno de los más antiguos, en los más socorridos para la obtención de materiales. Y para la obtención de este tipo de materiales compuestos a través de moldeo manual, se puede utilizar la fibra de vidrio, la fibra de Kevlar, las fibras orgánicas. Sin embargo, la fibra de vidrio es por excelencia la fibra que más se utiliza para el moldeo manual. Después de eso, se automatiza el proceso y se obtiene un proceso alternativo que se llama moldeo por proyección simultánea, que aquí cambia el tipo de fibra que se utiliza y se los voy a ir explicando poco a poco. Sigue siendo la fibra de vidrio por excelencia la más utilizada para la obtención de este tipo de materiales. Los materiales que se pueden utilizar con estas dos técnicas son las bañeras o las albercas, los asientos de los camiones de pasajeros. Se han fijado que los que andan ahí en el centro tienen unos asientos que son muy rígidos y donde, pues, el lado donde nos sentamos, pues tiene un acabadito así muy bonito, a veces hasta con rombitos así muy padre.
pero por atrás tiene así como todo bien horrible y esa es la fibra de vidrio que se utiliza. Y esa es una de las ventajas que presenta un molde manual. Después, esta técnica se mejora y utilizamos el moldeo a vacío. El moldeo a vacío es cuando ustedes tienen un molde, bueno, dos moldes, un molde positivo y un molde negativo, los cerramos, aplicamos presión y calor y obtenemos un nuevo material. Entonces, como el moldeo vacío se utiliza mucho en la obtención de plásticos para la obtención de bandejitas, pero se ha buscado en estos últimos años utilizar esta misma estrategia con insertos. Los insertos que son, pues son estos materiales de fibras que se utilizan como la fibra de carbono, la fibra de vidrio, que ya tienen una preforma definida, que ya lo trajiste de un proceso anterior, lo metes dentro de este molde y al momento de inyectar la resina, cuando haces vacío, pues el inserto queda embebido con esta resina. Entonces, pues también es otra técnica que se utiliza para la obtención de materiales compuestos. Y luego de ahí nos brincamos al moldeo por bolsa de vacío. Es muy parecido, nada más que aquí en lugar de utilizar un molde, aquí utilizamos una bolsa. En este proceso siempre va como de la mano con autoclave, que es esta de aquí, porque se utiliza para hacer barcos de fibra de carbono, como los kayak famosos, pero como esos tipos de equipos o piezas a obtener están muy de la mano con la necesidad del cliente o la necesidad que tú quieres. No el barquito no va a tener cierta dimensión, va a ser más ancho de un lado, va a ser más, no sé, cambia por las necesidades propias de la pieza que se va a obtener. Igual pasa en los carritos de carreras, pues está muy de la mano con esta onda del aeromodelismo, entonces que es importante, pues, para desarrollar un material empleando el moldeo con bolsa de vacío, es muy importante tener el diseño de tu pieza y un molde que cumpla con esas especificaciones. Y luego, ya después, para ahorrarte el segundo molde, pues utilizas esta bolsa de vacío. Entonces, con esto, tú generas vacío dentro de la superficie y garantizas que toda la pieza esté homogénea. Esto se utiliza mucho para hacer barcos, para hacer carcasas de automóviles de carreras, se utiliza mucho para hacer piezas de aeronaves, porque representa solo con la bolsa de vacío un proceso económico. Sin embargo, moldeo con bolsa de vacío va de la mano con autoclave. Siempre es mejor obtener un material compuesto que tú trabajaste con bolsa de vacío utilizando un autoclave, pero el autoclave es un dispositivo bastante costoso, entonces eso hace que la pieza pues incremente su costo. Otra técnica que se utiliza mucho ya como técnica, como proceso, se llama pultrusión. La pultrusión es un proceso que se utiliza para la obtención de perfiles. Ya ven que en los aceros, pues tenemos el perfil en C, el perfil en H, o para la obtención de perfiles de aluminio que utilizamos en las ventanas, pues son los perfiles. Entonces, pultrusión se dedica a la obtención de este tipo de perfiles, pero de materiales compuestos. Y requerimos de un dado y un sistema de curado para obtener estos perfiles. El proceso de inyección consiste en tener un émbolo dentro de con un tornillo sin fil, y este émbolo lo que hace es impulsar el plástico hacia un molde. Y en la pultrusión, para la obtención de materiales compuestos, es al revés.
Nosotros tenemos la pieza, ya la conformamos con un montón de diferentes tipos de fibras, de resina, lo pasamos por un dado, y cuando la pieza va saliendo, tenemos que tirar de ella con un dispositivo que agarre y empezar a jalarla para que la pieza pueda irse conformando. Es como el efecto inverso de la inyección. Es por eso que la pultrusión ha resultado ser una técnica novedosa, versátil, que nos permite la obtención de materiales compuestos. La desventaja es que solo se pueden obtener perfiles, pero pues este perfil puede ser de fibra de vidrio, de fibra de carbono, de Kevlar, de fibras orgánicas, la combinación de todas estas. Es muy versátil en ese sentido, sin embargo, pues solo podemos obtener perfiles. Ya pueden ser tubos, perfiles en C, en H, en I, como ustedes quieran, pero pues es un perfil de longitud constante y generalmente estos se trabajan en tramos de 3 y 6 metros y es un proceso muy lento porque el proceso de tirar es un proceso que tiene que ser muy cuidado para que la pieza cure bien antes de que salga en sí del proceso. Por otro lado, tenemos otra técnica también que se utiliza para obtener materiales compuestos que se conoce como enrollado filamentario. El enrollado filamentario no es una cosa más que una técnica que obtiene tubos. Tenemos un rodillo de la dimensión que nosotros queramos, ya pueden ser tubos de pequeña dimensión o tubos muy grandes, donde lo que sucede es que este tubo va dando vueltas y tienes un dispensador de fibras que lo que hace es que pues las va enrollando como si fuera un carrete de hilo, va enrollando estos hilos alrededor de este tubo. Tiene sus pros y sus ventajas, sus pros y sus contras. El pro es que se pueden obtener tubos de gran dimensión, o sea, así unos tubos muy grandes. Incluso en algún momento se obtuvieron los tubos o las piezas que conforman a un fuselaje con lo único que hicieron fue como hacer los agujeritos de las ventanas, pero en sí pues se obtuvo un solo tubo y se obtuvo con enredo filamentario con fibra de carbono. Otra ventaja que tiene es que el mismo proceso permite que haya un gran control dimensional en las capas, o sea, tú vas adicionando las capas, y el proceso de tensado de las capas permite que estas capas se acomoden y sea homogéneo el espesor de la pieza. Otra es precisamente esa, que puedes controlar el espesor, qué tan grueso, qué tan delgada quieres que sea tu tubo. Existen varias técnicas para obtener estos materiales. Hay una técnica que te permite obtener un tanque cerrado y en este caso el tubo que va dando vueltas, que se conoce como mandril, queda dentro de la pieza y eso hace que sea un material muy reforzado y utilizan para los famosos tanques de almacenamiento de gas y esas cosas. Pero entre sus desventajas es que solo se pueden obtener tubos, es lo único que podemos obtener. O recipientes cerrados, pero tubulares. Otra técnica que también se ha utilizado mucho para la obtención de materiales compuestos es el moldeo por transferencia de resina. Este moldeo consiste en colocar dentro de un molde todas tus insertos, fibras o lo que tú quieras poner, todas tus capas, lo tapas y adicionas resina. Entonces, hay diferentes técnicas para hacer este proceso. Hay algunos que es un moldeo por transferencia por gravedad, es decir, tienen ustedes su molde horizontal, adicionan la resina en forma vertical.
de arriba hacia abajo y por efecto de gravedad, pues al final, cuando el molde empieza a generar resina por la parte de abajo, quiere decir que todo tu material está impregnado y ya obtienes una pieza. Esta técnica se utiliza mucho para el incremento de volumen. Puedes utilizar insertos muy grandes, como este es el caso del honeycomb. Utilizas este gran núcleo de una gran altitud en tu molde que tiene la oportunidad de tener este hueco adentro y obtener piezas muy grandes, muy ligeras. Pero es un proceso por lote, es decir, necesito un molde para obtener una pieza. Entonces, preparo todo, cierro, vacío, espero a que cure, retiro y luego puedo volver a usar el molde. Entonces, es un proceso que no es fácilmente automatizable. Pero, pues, tiene la ventaja de que puedo jugar mucho con las geometrías, con los insertos, con el tipo y cantidad de materiales que voy a utilizar. ¡Hey! Y finalmente, pues tenemos la elaboración de los preimpregnados, que en este caso fue lo que vimos ahorita en el video del materiales de fibra de carbono. Pero estos laminados generalmente siempre van de la mano con un autoclave. El autoclave es como la olla de presión que usa su mamá para la cocina, nada más que pues es una cosa enorme. Esta autoclave tiene que tener la capacidad de albergar la pieza que yo estoy manufacturando. Imagínense que quiero hacer toda la carcasa de un automóvil de carreras. Entonces, mi autoclave debe de ser del tamaño tal que pueda estar dentro de esa cosa, este carrito. Entonces, es una inversión muy costosa tener un autoclave, es extremadamente caro. Sin embargo, te permite a partir de estas, bueno, pues son como rejillas. Puedes colocar piezas de todos los tamaños que tú quieras. Sin embargo, el hecho de obtener el autoclave es muy costoso. Entonces, ustedes tienen un proceso que nos permite obtener el laminado, que era lo que veíamos en el video, ¿no? Tenemos una fibra, la cual tiene un proceso posterior, aparte. La traigo, hago laminado. El laminado necesito un adhesivo, placas de papel o lo que sea para lograr este conformado. Y ya cuando esta pieza que trae ya este adhesivo, lo coloco en mi molde y luego ya después le coloco esta bolsa de vacío para que cure muy bien y que no se presenten zonas con diferentes dimensiones. Luego, para lograr como la eficiencia o el 100% de la calidad de la pieza, la tengo que meter dentro del autoclave. Y para meterla dentro del autoclave puedo controlar la presión, la temperatura y el vacío para lograr que el acabado superficial sea del 100%. Entonces, pues a grandes rasgos, estos son los 2, 4, 6, 8 métodos para la obtención de materiales compuestos. Los vamos a ver con calma de uno por uno, pero se los quería platicar para que ya se acabó, ya son las 2:30. Entonces, chicos, el libro que vamos a utilizar se llama Materiales Compuestos, tomo 1 y tomo 2 de Antonio Mirabete. Y hay otros 2 libros que les voy a compartir también. El lunes les digo cuáles son. No sé si hasta aquí tuvieran alguna duda. ¿No? No, doctora. ¿El libro ya está para descargar? Creo que sí. Lo reviso y les aviso, les mando un mensajito. Arre, pues. Órale, pues. Bueno, ya no los entretengo, muchachos. Cuídense mucho y nos vemos el lunes para continuar con el tema. Ok. Doctora, ¿la tarea se va a subir así? La tarea sí la voy a subir ahorita. Ah, bueno, sale. Dale, bye. Bye. Bye, doctora. Bye. Bye, hasta Gracias. luego. Hasta luego, muchachos. Pórtense bonito. Bonita. Gracias, doctora. Buen día. Hasta luego, doctora. Ana, pórtense bonito. No tomen mucho.